Una nueva suba en las naftas y el gasoil impacta en todo el país. En algunos casos ya se dio a partir del sábado, en otros el domingo, y hay provincias donde hoy se comenzó a registrar este incremento entre un 6 y un 7%. Hay una amplia diferencia según las regiones en el país con respecto al valor de los combustibles, pero además un impacto central, sobre todo en las zonas productivas del agro, porque estamos en pleno traslado de la cosecha y la suba del gasoil en nada ayuda a los costos ya planificados por productores y también por transportistas. Para poder analizar este contexto estamos junto a Marcelo Espíndola, quien es secretario general del gremio de playeros. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, vos. Y David Tonelo, que es vicepresidente de la Rural. David, buenas tardes, gracias por estar. Si les parece, vamos a ver inicialmente los datos para poder analizarlos en el contexto. Vamos a ver cómo se han dado las subas y cómo terminan impactando en cada una de las provincias. Y este fin de semana se registró una suba del 7,2% para la nafta y del 6% para el gasoil. La nafta de mayor calidad ya superó los 24 pesos en las estaciones de servicio del interior del país, principalmente en las provincias del norte. La nafta super, vamos a verla según una radiografía para poder comparar. En Río Cuarto está en 22 pesos con 36. Esto es un promedio, obviamente una variable entre las distintas firmas. En Córdoba está en 22 pesos con 8 centavos. En Buenos Aires, 18 pesos con 95. No solamente en las tarifas, también en las naftas nos llevan ventaja los porteños en relación al interior de la Argentina. En Venado Tuerto, en Santa Fe, por ejemplo, 22 pesos con 36, similar a Río Cuarto. Y en La Pampa, 17 pesos con 40 el costo de la nafta super. Nafta Premium en Río Cuarto, 24,67. En la ciudad de Córdoba, 24,15. En Buenos Aires, 21,32. Venado Tuerto, 24,62. Y en La Pampa, 19 pesos con 30. Hay que decir que desde Realicó hacia el sur del país ya comienza a darse esa tarifa patagónica, después la vamos a explicar también. En el gasoil, Río Cuarto, 18,66. Córdoba, estamos hablando del gasoil común, ¿no? Sí. En Córdoba, el 18 pesos con 38. En Buenos Aires, 17,32, lo decíamos. En comparación con Córdoba y Santa Fe, sigue siendo Buenos Aires más barato. Venado Tuerto, 18 pesos con 8. Y en La Pampa, 15 pesos con 30 centavos. Eurodiesel en Río Cuarto, 21,70. En Córdoba, 21,80. Buenos Aires, 19 pesos con 80. Venado Tuerto, 21,90. Y La Pampa, 17 pesos con 80. Y lo que decíamos, Raúl Castellano, que es el secretario de la Cámara de Empresarios de los Combustibles, advirtió que este año el aumento de la nafta es mayor que la inflación. Es decir, que estamos por encima de lo que podría ser la ecuación salarial o inflacionaria. Y que el 1 de octubre habrá otro aumento. Y que va a depender de cuánto esté el dólar y el precio del petróleo. En función de eso será el valor. Otro dato que sumamos a las tramas que dimos a conocer es que hoy, por primera vez, el dólar ha superado los 17 pesos en la Argentina. Ha habido un aumento sustancial que llega a superarlo a los 17 pesos. Un dato nada alentador sobre este contexto de la economía. Marcelo, estos números están ligados con una baja también en el consumo. ¿Cómo el conductor va planificando lo que sucede con las tarifas? Porque desde hace un año y medio ha habido un aumento incesante en naftas y en el GNC también, ¿no? Sí, la verdad que estamos sumamente preocupados. Nosotros como usuarios también, los usuarios que llegan a la estación de servicio, es una preocupación muy grande que tienen. Hacen notar el descontento hacia nosotros, vendría a ser, pero bueno, nosotros les explicamos que somos el último eslabón, lo que ponemos la cara nada más en los surtidores. El malestar sigue estando. Bueno, nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Cuando vos le dejás al mercado que maneje la economía, acá están los resultados. La extranjerización, el tema de la renta financiera y la extranjerización de nuestros recursos naturales, lamentablemente ha llegado a estos pasos. Marcelo, ¿lleva a la cuenta de cuánto acumulan las sumas en lo que va del año? En lo que va del año, en nafta ya estamos alrededor del 41% y en el tema del gasoil en el 38%. Lo más preocupante es en el tema del GNC, que se los adelanto, seguramente la semana que viene vamos a tener novedades al respecto. Ya llevamos el 111% lo que va del año.
111. Y esto está teniendo un impacto, o sea, no se puede evaluar mirando la recaudación, pero en el volumen de las ventas respecto a años anteriores. El volumen de las ventas, bueno, nosotros tenemos también un gran obstáculo en las estaciones de servicio, el puenteo que hacen las petroleras hacia los grandes usuarios. Los grandes pools de siembra o las grandes industrias compran directamente las petroleras. En este caso le están haciendo un daño tremendo a las estaciones de servicio porque tienen hasta 3 pesos menos el litro las petroleras a los grandes usuarios. Así que bueno, es lo que nosotros hemos tratado de también mandamos una carta a la Secretaría de Energía a través de nuestra Federación Fetera en Buenos Aires para ver de qué forma podemos revertir y dejar de que las petroleras vendan en forma directa, porque si no, ahí realmente corren serios riesgos, muchísimas fuentes de trabajo y bueno, estamos atentos también a eso. Confluyen varios aspectos el análisis que surge ahora con relación a qué medidas se tienen en cuenta para la suba de las naftas. Porque decimos, está por encima de la inflación. Si son los precios internacionales, aquí hay una mirada del Ministerio de Energía, que lo conduce precisamente quien fuera CEO de una de las empresas de Shell. Sí. En algún momento hablamos de Aranguren, pero también en algún momento se planteó, bueno, si YPF pasa a tener mayoría capital nacional, va a terminar regulando el mercado. Y esto no ha ocurrido porque termina siendo YPF la locomotora que traslada esa suba de precios, ¿no? YPF es una sociedad anónima. Realmente nos vendieron un buzón de que iba a ser estatal y lamentablemente es una sociedad anónima, se maneja como tal. Así que si no, hay capitales, muchos capitales privados. Uno de los dueños de Axiom, que es Bulgeroni, tiene acciones también en YPF. Entonces, eso ahora las claras de que realmente es una sociedad anónima. Así que lamentamos realmente todo este proceso, esta tranquilización de nuestros recursos naturales y de nuestra renta financiera en desmedro del pueblo, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Lamentamos esto, lo venimos anunciando hace muchísimo tiempo, no es que seamos tan estudiados. Estamos en el sector, trabajamos en el sector y vemos las consecuencias. Se va a trasladar inmediatamente a los precios, digamos. Cuando hablemos de la inflación, el transporte es uno de los núcleos claves, porque aquí cuando el transportista, el viajante, cualquiera de los referentes que está en la cadena de producción, ve estos costos, lo traslada inmediatamente a los precios, incluso en algunos casos antes, ¿no?, de que termine impactando. Sin lugar a dudas, como sucedió también de que hubo casos de que trasladaron el precio antes de que se diera a conocer, porque el sábado mismo ya había estaciones de servicio con las nuevas pizarras. También, yo no es para defender realmente a los empresarios, pero también un 7% de aumento era un golpe muy grande que se le daba al bolsillo de los empresarios. Así que bueno, todo el mundo se quiere atajar, es una ataja penal de todos los días. Realmente se está desarrollando una vorágine de sálvese quien pueda, con políticas realmente que no nos llevan a ningún lado. Marcelo, ¿cómo se determina ese porcentaje, subir un 6 o un 7,2%? ¿Hay una relación directa con lo que vale el crudo o cómo se establece? Realmente algo risueño, el crudo a nivel mundial está bajando día a día. Nosotros siempre tienen algún motivo para aumentar. Fue realmente algo irrisorio la baja que habían anunciado con bombo y platillo de hace 3 meses atrás, cuando bajó el 0,1% la nafta y el 2% el gasoil. Porque decían que había bajado el dólar y había bajado el petróleo. Y ahora en estos momentos bajó más el petróleo. Las petroleras aducen que los insumos que compran están cobrados en dólares y bueno, y eso se traduce realmente al precio. David, están en pleno traslado de la cosecha. Cuando uno transita cualquiera de las rutas de Córdoba, Santa Fe, San Luis, ve la gran cantidad de camiones que van en este proceso. Y en el medio de esa situación, el impacto con el gasoil. ¿De qué manera afecta? Habló Echeverri de más de 3.000 millones de pesos, bueno, ¿no? Muchísimo hablan de 3.600 millones el costo que aumentaría al sector agropecuario. Sinceramente, nosotros estamos a las puertas de la cosecha de maíz de segunda, donde realmente es donde se mueve la tonelada de maíz con los camiones. Creo que va a ser un ruido, sin duda, en los transportistas y en nosotros mismos para llevar ese maíz a Rosario y a las puertas de una nueva campaña donde tenemos que definir
qué vamos a sembrar y cómo, ¿no? Es realmente un golpe importante esto. ¿Cómo se negocian las tarifas con los transportistas? ¿Se negocian al principio de año? Cuando ocurre un hecho de esta característica, el transportista dice en estas condiciones no. ¿Cómo es que se da esa negociación? En marzo, por lo general, a las puertas de la campaña se hace la negociación de la tarifa para todo el año. Puntualmente, si se tuvo en cuenta o no este incremento, no lo sé, me imagino que sí. Pero si no, sin duda es que mañana está la discusión de nuevo a ver qué tarifa vamos a poner, ¿no? ¿Y cuánto representa el costo del combustible en el total del servicio de traslado? En el servicio del traslado, un transporte, por ejemplo, llevar un camión de maíz a Rosario lleva 30.000 kilos de maíz, más o menos el flete se lleva 8.000 a 9.000 kilos. O sea que es un 30% más o menos lo que se lleva el transporte. Es muchísimo, ¿no? Claro, y aquí hay un equivalente, si aumenta el gasoil, ese porcentaje de quita es mayor. O sea, claro, siempre la cuenta que sacamos, un camión que va a Rosario, el chasis es nada más para pagar el flete. Lo que queda es el acoplado. ¿Están analizando algunos productores o avanzando en la posibilidad de obtener su propio equipamiento para hacer el traslado o eso está fuera de análisis? Los que hacen transporte tienen sus camiones, o sea, sin duda que hay productores que son productores grandes, tendrán sus camiones o entra en su análisis. Hay empresas, el productor común no puede acceder a un camión. Y no es el negocio de él, el camión. El negocio del productor es producir su maíz, la soja, los novillos, los cerdos. El transporte, por lo general, es otra empresa. Tal vez tendrá que pensarse en eso, pero no, me parece que no en esta coyuntura. David, cuando hablábamos con la gente de FADA, nos decían cómo ha modificado, sin que haya una mayor carga tributaria, el reparto de la renta, que se queda un poco más el Estado o que pierde más el productor, sobre todo por precios internacionales más bajos, por una carga impositiva que se sostiene a pesar de que han aumentado también los costos del productor agropecuario. Hoy, ¿cómo analizan ustedes ese contexto? Hoy hay determinadas siembras o cosechas que están muy al límite de esa rentabilidad, a diferencia de lo que podía ocurrir, por ejemplo, el año pasado o incluso al comienzo de la temporada de este año. Suponete acá, uno de los problemas que hay, cuando hablábamos del gasoil recién, te vuelvo para atrás un ratito, un poquito, es que en precios internacionales somos el segundo país más caro de América Latina. Sí, ahí lo decíamos, o sea, los datos. Se mantiene como el segundo país más caro. Uruguay es más caro, después seguimos nosotros y el resto está muchísimo más barato que nosotros. Entonces, internacionalmente no podemos competir. Puntualmente también se habla de las quitas de retenciones que nos ha beneficiado este gobierno. Sí, hay cultivos que sí, el maíz, el trigo, pero la soja tenemos una retención del 30%. O sea, si en Estados Unidos la soja vale $340, acá la pagan 250. O sea, las retenciones no se modificó. O sea, dicen que se modificó un 5%, se modificó. Estábamos en el 35, ahora en el 30. Y se va a ir bajando. Pero no es que realmente, o sea, tenemos que analizar bien qué vamos a sembrar y cómo lo vamos a hacer. Veíamos recién también que en la zona más productiva, Santa Fe y Córdoba, tiene los combustibles más caros que otras provincias. Eso también está repercutiendo, por ejemplo, con lo que pasa en La Pampa, que la diferencia es notoria. Sí, sin duda. Y recién ustedes hablaban del flete para llevarlo a Rosario. Estamos en la mitad de campaña, viene la cosecha de maíz. La cosechadora, lo que gasta de gasoil es impresionante. O sea, viene también una pelea con los contratistas que manejan las cosechadoras, que sus costos se ven incrementados enormemente. Entonces, el gasto de cosecha, no solamente el transportista, sino el contratista rural. El contratista rural que es el que consume más que los productores. Porque hoy poner en marcha una cosechadora con la monotolva, con el tractor, es muchísimo. Entonces, va a haber una pelea más por la tarifa del contratista. Hoy, ¿ustedes han advertido esa suba de costos, más allá del combustible en particular, o con el combustible también, que plantea, por ejemplo, ese informe de FADA? Sin duda, o sea, nosotros somos tomadores de precios. Nosotros tenemos nuestros costos que se han incrementado, que es la mano de obra, el gasoil, arreglar un tractor, mover un mixer. Realmente nuestros costos se van y nosotros no decimos nuestra mercadería vale tanto, nos dicen vale tanto y nosotros tenemos que vender a ese precio,
no podemos retener un poquito más, un poquito menos, pero no somos nada más que tomadores de precios. En este contexto, ¿cuál es la mirada que tiene el campo sobre el futuro de la economía? Sobre la imagen que ustedes tienen de un dólar que ya ha superado los 17, la suba de costo, el contexto inflacionario, una situación social que a pesar de las promesas no se resuelve. Nosotros somos optimistas, como siempre lo fuimos hasta en el gobierno del kirchnerismo, donde siempre se sembró, donde se siguió trabajando. Hay hay diálogo, por ejemplo, entonces donde nosotros podemos mostrar nuestros descontentos y el gobierno nos escucha. Creo que hay otro ambiente de trabajo y poder pensar más adelante hace que nosotros, yo creo que el campo está igual que con el kirchnerismo, no ha mejorado mucho más. Pero sí hay hacia futuro hay otra mentalidad y otra perspectiva. Quería consultarle a Marcelo qué es lo que hace la diferencia de precios entre lo que vemos en La Pampa, entre Río Cuarto, Córdoba y Venado Tuerto y La Pampa, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, en La Pampa ahí tenemos el impuesto patagónico que se le ha sacado, así que bueno, ahí tenemos una diferencia entre 5 y 6 pesos distintos los combustibles. Después tenemos la más competencia, y bueno, es por zona. El tema de la Secretaría de Energía es por zona que va poniendo precios. El norte del país está arriba de un 20, un 15, entre un 15 y un 20% más cara que acá. Así que es la Secretaría de Energía que ha distribuido el país por zona y de acuerdo a la zona es el precio. Una cuestión discrecional, porque vemos que Buenos Aires también es más barato en las naftas. O sea, Sí, sí. no solamente en la luz, en el gas, también en las naftas es más barato Buenos Aires. Seguimos subsidiando a la gran urbe. Lamentablemente, muchas veces dicen, bueno, tenemos que retocar las tarifas un 30 o un 40%, pero el 30 o 40% se trasladó absolutamente a todo el país. El 30 o 40% tenía que trasladarse a Buenos Aires y un 10% al interior. El 30 o 40% se distribuyó absolutamente en todo el país. Bueno, ahí vemos las consecuencias, tarifas prácticamente impagables, comercios que se cierran día a día y son boletas que realmente vienen muy abultadas, realmente. Así que la preocupación en el sector energético realmente es muy grande. Yo creo que tenemos próximos meses una lucha muy grande. Nosotros estamos realmente muy preocupados. Advertimos también que vamos a seguir en contacto con los compañeros para ver de que no se pierda ningún puesto de trabajo, porque las ganancias de las estaciones de servicio, la rentabilidad aumentó en el último tiempo, que le han dado un 20% más de margen. Así que creemos que no hay motivo para despido en las estaciones de servicio, así que seguimos muy atentos para que eso no ocurra. Hoy me decía un estacionero y a lo mejor sirve como radiografía. Hace 2 años usted con 100 pesos cargaba 8 litros de nafta. Hoy con 100 pesos carga solo 4 litros de nafta. Y seguramente usted hará esa ecuación. ¿Le aumentó un 100% el salario en 2 años? Difícilmente. Gracias a ambos. Gracias por venir. Un gusto, como Gracias. siempre. Gracias. Vamos al Compacto Nacional de Noticias. Homenaje a policías caídos. El presidente Mauricio